me hizo ver las estrellas, pero me recuperó el brazo y hoy lo puedo levantar nuevamente. Y entonces dije, la fe tiene su lugar, pero de repente tienes que actuar y hacer algo de tu parte también, ¿no? O sea, no puedes decir, tengo fe y no haces nada, simplemente tienes que hacer algo. Ahora, si bien el tiempo es fundamental, la disciplina es la que nos llevará a lograr los resultados deseados en que debemos hacer las cosas. La pregunta es, ¿en qué debemos de ser disciplinados? ¿Qué es lo que debemos hacer? En Romanos, el apóstol Pablo dice así, Romanos capítulo 10, versos 17, dice, así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo, y otra versión dice la palabra de Dios. En este versículo la palabra oír, no sé de griego mucho, pero creo que yendo al original, justamente la palabra oír viene del verbo griego que quiere decir escuchar continuamente aquello. Entonces, este verbo es diferente en nuestro español y aún en el inglés, porque cuando leemos este versículo, en español o en inglés, básicamente dice, así que la fe viene por oír, es decir, por oír las buenas nuevas o la palabra de Dios. Pero en el griego, la interpretación es, la fe viene por permanecer escuchando y escuchando y escuchando y escuchando. O sea, la comprensión general del verbo es que la fe viene por una disciplina continua de hacer algo en lugares donde puedas escuchar la voz de Dios. De esa manera, basado en esta definición, la primera parte de la Escritura es que la fe viene por oír continuamente la palabra de Dios. Creo que ese es el fundamento de cómo nosotros podemos ejercitar nuestra fe. Ahora, la palabra de Dios, lo segundo que habla de la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento existen dos palabras usadas comúnmente que identifican la palabra o describen la palabra de Dios, y la primera es logos, es la palabra escrita, lo que uno puede ver. Puede ser un periódico, puede ser la Biblia, puede ser un libro, todo lo que está escrito se dice logos, esa palabra significa la palabra escrita. Esta palabra que estamos aquí, es decir, la palabra de Dios está escrita en una página, podríamos decir, y eso significa logos. Ahora, este versículo no se refiere justamente a esto, se refiere a otro tipo de palabra llamado rema. La diferencia entre logos y rema es que rema se define como la palabra de Dios hablada, presente y viva. Es la que se hace vida en nosotros. Lo que se entiende es algo que debe ser hecho para que la palabra en las páginas de la Biblia se hagan vida en nosotros. Cuando nosotros leemos, ¿nunca les pasó a ustedes cuando están leyendo un versículo y de repente lo leyeron 100 veces, pero de repente cuando lo están mirando dicen, wow, esa palabra tiene vida en mí y me da algo que necesito justamente para este tiempo que estoy viviendo? Muchas personas no se dan cuenta justamente de que existen cosas que nosotros deberíamos de hacer o debemos de hacer para que la palabra de Dios que se nos ha hablado, que se nos ha dicho, algo que Dios nos habló, no sé, a través de un profeta, a través de un pastor, a través de la Biblia, a través de Dios haciéndonos sentir en nuestros corazones, que esa palabra justamente se haga vida en nosotros. John Maxwell, en su más reciente libro, él dice, es bueno tener deseos en la vida, por querer lograr cosas, por hacer algo, pero si uno no pone acción al deseo, el deseo por sí solo no hace nada. No vas a llegar a ningún lado. Hay que ponerle acción, hay que poner un plan y un trabajo para que eso pueda ser. La fe funciona de esa manera exactamente. O sea, volviendo a las 2 semanas anteriores que escuchamos muchísimo hablar de cómo ser administradores en todo el campo justamente de parte de Dios, si nosotros no ponemos en práctica, nos emociona ver que gente pudo haber salido adelante, que ha logrado cosas, pero si nosotros no ponemos en práctica, nos quedamos con el deseo solamente y nunca podremos lograr las cosas que hemos escuchado justamente estas 2 semanas. Debemos nosotros establecer un fundamento en la vida para que podamos, a partir de ese fundamento, poder lograr las cosas que Dios quiere. Hace unas semanas atrás, o ya un par de meses atrás, decidimos hacer algo, una pequeña renovación en nuestra casa. Nuestra casa es un poquito ya, tiene unos cuantos años de vida, y entonces como los hijos nuestros ya se fueron de casa, la casa quedó vacía, dijimos vamos a aprovechar este momento porque ya había cosas que no funcionaban. Y entonces yo soy dibujante profesional, yo me gradué en mi país, y entonces sé hacer planos y hacer todas esas cosas, así que me puse a dibujar.
Me puse a dibujar y dije, vamos a hacerle una pequeña reforma aquí, vamos a poner un lugar donde Graciela pueda lavar la ropa y hacer unas cuantas cosas. Y en el papel se veía tan bien todo, y dije, esto es extraordinario. Así que me dijeron, bueno, ahora tenés que ir a un ingeniero para que el ingeniero haga los cálculos, porque en el papel se ve, pero hay que ver si eso funciona o es funcional. Así que fui al ingeniero, el ingeniero hizo sus cálculos, me presentó todo y me dijo, ya podés ir a la ciudad, presentalo, a ver qué te dice la ciudad. Así que después de estar un par de semanas en la ciudad, me llamaron y me dijeron, su plano está aprobado. Bien, dije yo, está todo muy emocionado estaba. Entonces, ahora llamo al contratista para que venga a ayudarme a hacer lo que estaba todo en el plano. Cuando llamo al contratista me dice, señor Kravchuk, esto es un trabajo fuera de lo común. Su casa va a tener que ser casi desarmada por completo. Entonces, un día le digo, bueno, hay que hacerlo, ya está todo aprobado, hay que hacerlo. Así que un día llegamos a casa y empezaron a abrir unos agujeros adentro de la casa. Yo digo, ¿qué es esto? Me dice, es la fundación que su casa necesita para que pueda estar fuerte y mantenerse, y que cuando entran con su esposa no se vaya a caer la casa al piso. Entonces dije, es increíble lo que se necesita para que una fundación pueda hacer. Y me dice, eso no es todo. Va a tener que hacer un par de fundaciones, o sea, no es una sola. Va a tener que hacer una primero, encima de eso edificar algo, y luego hay que hacer otra segunda fundación para que la casa resista. Así que nos metimos en un problema, literalmente, yo sin saber, porque a veces dibujar es muy lindo, pero después en la realidad las cosas son diferentes. Ahora, en nuestra vida, volviendo a lo que estamos hablando, la fe necesita un fundamento también para que nosotros podamos edificar encima de lo que estamos aprendiendo y de lo que estamos haciendo. No debes preocuparte por el tiempo que te lleva, lo que sí tienes que saber que cuando más tiempo te toma, como nos está tomando a nosotros, para hacer el fundamento de la fe, más alto podrás edificar lo que quieres hacer en tu vida. Entonces, cuando vas practicando en hacer las cosas que tienes que hacer, de repente ya le crees más a Dios porque Dios te ha ayudado a salir de aquí, has logrado cosas en la vida y has visto que Dios está contigo, entonces tu fe se fue ejercitando y creciendo y el músculo se fue ampliando y ahora dices, tengo fe para algo más grande. Quiere decir que ya hay un fundamento que te está ayudando a hacer el trabajo. Si ustedes se dan cuenta, semana a semana estamos aquí compartiendo una palabra justamente que estamos plantando el desarrollo para hacer un buen fundamento. El tema es que no te puedes perder ninguna de las charlas, de las prédicas que estamos dando, porque si no le va a faltar alguna capa a tu fundación y de repente la fundación se va a rajar, a craquear y vas a tener que apuntalar la fundación para poder seguir ejercitando justamente o creciendo a partir de ese momento. Pero si nuestra fundación está sólida, lo que querramos agregar encima de eso, no habrá límites de lo que podamos lograr de aquello que Dios quiere para nuestras vidas. Dicen que cada vez que dejas de oír la voz de Dios, entonces estás prolongando la agonía. Cuando escuchamos mensajes que nos motivan nuestra fe, y entonces decimos, sí, qué bueno lo que predicamos, qué bueno lo que estamos escuchando, y entonces decimos, yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Pero de repente te encuentras con los problemas diarios y dejas de lado aquello que escuchamos las semanas pasadas y decir, bueno, se oyó muy lindo, pero no lo pongo en práctica. ¿Qué estás haciendo? Estás prolongando la agonía. Y después de vuelta te encuentras en problemas y vuelves a lo mismo y decir, pero ¿qué pasa que no funciona lo que se predica en la iglesia? No, es que no estás poniendo en práctica aquello que has aprendido. Y ese es el secreto fundamental. El pastor Muri confesó estas palabras. Él decía, yo siempre creí que Dios me concedería la fe. Un famoso predicador, aquellos que nunca escucharon de él. Él dice que yo creí que la fe caía del cielo. Y si yo me ponía a orar y le decía, Señor, mándame la fe, en un momento recibiría aquello milagrosamente. Sin embargo, en ningún momento de mi vida aconteció ese tipo de milagro, dice él. Pero un día me puse a leer Romanos capítulo 10, 17, que ya lo leímos al principio, y él dice, así que la fe viene por el oír de la palabra de Dios, el oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Y él entonces leyó eso nuevamente y dice, en ese momento cerré la Biblia y entonces empecé a orar y me di cuenta lo inmaduro que yo era.
que estaba esperando algo que Dios hiciera y yo no podía hacer, yo no iba a hacer nada. Desde ese instante empecé a profundizarme en la Biblia, qué es lo que Dios dice de mi vida, qué es lo que Dios dice de lo que tengo que hacer, a orar, y como resultado mi fe empezó a crecer y pude experimentar milagros asombrosos en mi vida. Es simplemente un clic hacer en nuestra mente y las cosas empiezan a funcionar. Ahora, en la vida regular hay gente que oye y hay gente que no. Si lo que estás esperando es empezar a vivir justamente lo que Dios quiere, necesitas oír aquello que Dios dice de tu vida. Porque la fe, recuerden, viene por el oír, y por el oír ¿de qué? De la palabra de Dios. Entonces tal vez va a haber que dejar unas novelas de lado, va a haber que dejar cosas que no te dan tanta facilidad para hacer las cosas y buscar más a Dios enfocados en eso. Tienes que usar y hacer propia cada palabra que escuchas, porque esas palabras son las que producen que tu fe crezca. La fe es un lenguaje de todos los días. Esto es lo que nosotros debemos trabajar y funcionar. Yo continuamente, o nosotros como familia, debemos utilizar la fe a cada momento. Cuando las cosas no salen de la manera que nosotros planeamos y queremos hacer cosas y no logramos hacer aquello que tenemos en nuestra mente, entonces decimos vamos con todo y buscamos a Dios, y entonces la fe la tenemos que poner en práctica y ejercitarlo. Y cuando practicas este lenguaje justamente de la fe, todo se transforma, porque la fe se incorpora justamente al problema o a la situación que uno está viviendo actualmente, en la actualidad. Yo no sé si estás listo para oír la voz de Dios. Y este es el secreto, este es el meollo del mensaje. ¿Estás listo para oír la voz de Dios? Porque Dios está listo para hablarte. El tema es que muchas veces hacemos las cosas como nosotros queremos hacerlas y no le damos lugar a que Dios hable a nuestro corazón. Te aseguro que si le das tiempo a Él o le das tu oído, Dios te dirá las cosas y te salvarás y te ahorrarás muchísimo tiempo en las cosas que tienes que hacer. Entonces, Dios está dispuesto. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cuando hablamos de oír, hablamos justamente en tiempo presente. Es decir, Pablo se refiere que el oír es hoy, y no por haber oído hace 25 años aquella palabra que me impactó mi vida, pero ya hoy estoy casi olvidado. No, es presente, es lo que Dios quiere hablarte hoy. La fe es hoy, es la certeza, es la convicción. La fe es ahora, no ayer ni antes de ayer. Hoy es el día que Dios quiere hacer la vida, quiere hacer el milagro en tu vida. En la Biblia hubo una historia de esa mujer llamada María, se recordarán, Marta y María, que supo cómo hacer crecer su fe. Ella había entendido el principio de oír. Por otro lado, Marta, su hermana, las dos justamente eran amigas de Jesús. Lo invitaron a Jesús a comer en su casa, y entonces cuando Jesús llega y se pone a hablar, María se inclina a los pies de Jesús y empieza a oír todo lo que Jesús tenía para decir. Así que Marta se molesta. Marta dice, porque ella estaba limpiando la casa, y decir, bueno, llega Jesús, imagínense, Jesús llega a la casa, así que todo debe estar limpito, impecable. Y yo sé que muchos se caracterizan o se hacen familiar esta historia, porque a veces queremos presentar la mejor manera. Va a venir fulano, va a venir esta persona, así que quiero dejar todo limpio. Y María se enoja y le dice a Jesús, ¿cómo puede ser que María no me está ayudando para aquello que yo necesito hacer y que la casa quede limpia y dejar todo? Y entonces cuando termino de dejar todo limpio, ahí escucharé a Jesús. Y Jesús le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás. María ha elegido la mejor parte. ¿Qué eligió María? Oírlo a Jesús. Así que al oír a Jesús, ella pudo ser bendecida. La casa después se va a limpiar. No es tan gran cosa, pero Jesús no va a estar todo el tiempo, así que escuchémoslo a Jesús lo que Él quiere decir. Y como María, nosotros también muchas veces necesitamos oír y oír para que así nuestro nivel de fe pueda crecer y pueda traernos la victoria, nos traiga la victoria que estamos esperando en diferentes áreas de la vida. A mayor desarrollo de la fe, mayor victoria en nuestras vidas. Así que
¿qué tenemos que hacer? Ejercitar el músculo de la fe, ejercitar la fe cada día y decir, voy a probar, voy a hacer exactamente lo que me enseñaron que tengo que hacer. Y cuando yo le soy fiel a Dios, Dios nunca me va a dejar ni abandonar. Nosotros hemos experimentado tantas cosas en nuestra vida que si podíamos contar testimonios estaríamos toda la tarde y la noche y el día de mañana, pero Dios ha sido fiel y yo estoy seguro que Dios ha obrado en tu vida y si Él lo hizo una vez lo volverá a hacer y que tu fe siga aumentándose cada día porque es lo que Dios quiere hacer y quiere manifestarse de esa forma en tu vida. Ahora, el oír siempre es en el espíritu, es captar la palabra, tomarla y hacerla tuya. Justamente de otra manera solamente habrás escuchado almáticamente todo aquello que recibiste de algún predicador o de lo que sea y te habrás emocionado un poco, pero la palabra en ningún momento habrá penetrado en tu corazón y eso no sirve. ¿De qué sirve? Es venir a perder el tiempo, es decir, ¿para qué estoy haciendo algo que no me beneficia? Es como, no sé, hacer algo que realmente te están diciendo, eso te puede ayudar, te vas a quitar problemas, te va a dar una buena salud, pero no lo pones en práctica, todo lo que te dijeron, de nada va a servir. El oír siempre es en el espíritu. Entonces, ¿cómo me doy cuenta si estoy oyendo la palabra? Por mi hablar, por lo que digo. Hay un dicho que dicen en mi país, el pez muere por la boca. O sea, lo que yo diga cuando hablo, dime con quién andas y te diré quién eres. Es otro dicho. Pero cuando hablas y escuchas a una persona, enseguida te das cuenta si esa persona está ejercitando su fe, está buscando a Dios, está queriendo hacer lo que Dios quiere o simplemente está yendo a un lugar porque lo invitaron. Ahora, la gente que oye fe, habla fe, todo comienza ¿por dónde? Por el oír, por lo que oigamos y por lo que escuchamos. Imagínate que una persona se te acerca y te dice, y te habla de un amigo tuyo, cualquiera sea, y te dice, oh, no sabes lo que dijo de ti. Esa persona dijo tal y tal cosa, el fulano. Así que en ese momento te empieza a hervir la sangre y tú dices, ¿cómo puede ser que el fulano diga eso de mí? ¿Qué hiciste? Lo oíste y tu fuente fue la persona que te pasó el chisme. Esa fue tu fuente. En consecuencia, pensaste, luego le creíste, luego lo confesaste y ahora en este momento no puedes hablar de esa persona, no puedes hablar con él porque estás airado con esa persona por lo que acaba de decir. ¿Cuál fue la información que recibiste? Fue de alguien que tal vez fue real o tal vez no, pero así funciona el oír. Por eso sería bueno que en este momento te preguntaras, ¿qué estoy oyendo? ¿Qué estoy escuchando? ¿A quién estás escuchando? Dios va a levantar personas cuya fuente no será la gente, sino su fuente será Dios. Dios es tu proveedor, no es tu trabajo. Escuchen bien. Las cosas que vienen de Dios son aquellas que nunca te van a traer problema a tu vida. Mi fuente no es el pronóstico del tiempo, no es el trabajo, como dije recién, tampoco son los noticieros. Los noticieros te van a enfermar la vida si los escuchas, no vas a saber qué hacer. Y es más, ahora con el tiempo, te van a decir mañana llueve, así que vas a salir con paraguas, con sobre todo, y mañana hay un sol radiante. Hasta ellos se equivocan. El otro día estábamos con el pastor Castellano y él decía... los mentirólogos, porque a veces nunca te dicen la verdad y muchas veces está pasando. Entonces, ¿a quién vas a escuchar? ¿Qué es lo que vas a escuchar? Que Dios hable a tu vida y entonces verás, busca a Dios, Él siempre te estará hablando. El tema es que a veces nosotros no escuchamos. Cuando no oímos a Dios, caminamos solo por nuestras batallas y Dios nunca perdió una batalla. Pero Dios, ¿sabes qué? Dios no está en todas las batallas. Hay batallas que nosotros peleamos y nos metemos por cabeza dura y Dios dice, ¿para qué te metiste ahí a hacer ese problema? Yo nunca te dije que te metas. Y en consecuencia nos metemos en problemas y no sabemos después cómo salir. Pero Dios en su misericordia, Él siempre nos ayuda para que salgamos triunfantes. Así que nunca cierres tus oídos a Dios. Si obedeces a Dios, Él te puede dar mucho más de aquello que perdiste. Él te puede ayudar a salvar ese hijo que se metió en la droga y se metió en cuantos problemas, restaurarlo y Dios dice, aquí te lo doy mejor de lo que era antes. Oír y obedecer. No es oír y seguir haciendo lo que queremos. Si estuviste enfermo y alguien te dijo que qué es lo que tienes que hacer y te sanaste y estás sano, no vuelvas a comer aquellas cosas que te hacen mal.
¿Por qué? Porque entonces estás desperdiciando todo aquello que te hizo bueno en la vida. Por eso debes de aprender y obedecer la voz de Dios en todo. La llave para comenzar a ejercitar la fe es ser disciplinados. La manera en que lo hacemos es trayendo la palabra viva de Dios a nuestros oídos y escucharla continuamente y continuamente poder entender lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Edificamos nuestra fe al escuchar continuamente la palabra de Dios. Cualquier cosa que estamos esperando en la vida, cualquier cosa que estamos deseosos de lograr, es pararnos y decir, Señor, tú lo has dicho, yo creo por fe que las cosas vienen, yo sé que tú me has dicho una y otra vez qué es lo que vas a hacer con mi vida, hay un propósito especial en cada uno de ustedes y Dios dice, yo lo llevaré a cabo, pero hay algo que tienes que hacer. Dios no va a hacer todas las cosas. Así que cualquiera de las cosas que Dios ha planeado para tu vida, se requiere que nosotros recurramos a la fe. En el ejemplo de la vida de Abraham, el padre de la fe, vemos que Dios le dijo que tendría un hijo a pesar de sus años. Y a pesar de los años que ya tenía Abraham y su esposa Sara, se lo dijo cuando él no tenía la fe suficiente o la fe necesaria y su fe no era suficientemente fuerte. Así que como ¿vieron cuando a veces no tenemos los fondos necesarios para comprar algo? Bueno, así era la fe de Abraham en ese momento. Él no estaba capacitado, no estaba al alcance de decir voy a lograr exactamente lo que Dios me está diciendo. Entonces tenía básicamente dos opciones. Era ignorar lo que Dios le dijo, lo que Dios le habló a él, o incrementar o aumentar su fe buscándolo para que su cuenta de la fe aumente y pueda lograr aquello que ya Dios había planeado. Abraham ahora es el héroe de la fe porque tomó la decisión de desarrollar su fe y seguir. Vean lo que dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 4, 17 al 20. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto, siendo casi de 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando la gloria a Dios. Cuando Dios se acercó a Abraham, insisto, él no tenía la fe suficiente para lograr lo que Dios le estaba diciendo. Dios se lo estaba diciendo, pero al mismo tiempo, escuchen, esto es lo interesante, al mismo tiempo, él ya lo había hecho padre de naciones. Imagínense, Dios te dice algo así y tú dices, pero si ni un hijo tengo, ¿cómo puedo ser padre de naciones? Es que Dios ve las cosas de otra manera de como nosotros las vemos. En consecuencia, cuando Dios te dice algo, créele y si le crees podrás ver la gloria de Dios manifestarse en tu vida de una manera sobrenatural. Abraham tuvo que desarrollar su fe para creer en lo que le estaba diciendo. Entonces Abraham empezó a fortalecerse en la palabra de Dios, lo que Dios ya le había dicho, hasta tal punto que pudo caminar sobre el plan que Dios tenía para su vida y ver aquello que Dios le prometió y nunca le falló. Como creyentes nosotros debemos hacer lo mismo. Normalmente las cosas que Dios nos dice que hagamos muchas veces son imposibles, ¿o no? A veces le digo, Graciela, ¿cómo vamos a hacer eso? Y lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Alguien dijo, si lo que tú quieres hacer lo logras con tu salario, no necesitas a Dios. En consecuencia, no utilizas tu fe, porque estás haciendo con lo que tienes posibilidad de hacerlo. Pero cuando te desafías a hacer algo grande, que con lo que tú ganas, con lo que tú cobras, con lo que haces, no podrías llegar a ser, definitivamente Dios tiene que entrar en la ecuación y hacer aquello milagroso para que puedas ver el milagro de Dios obrar en tu vida. Así que Dios hace posible las situaciones imposibles. Dios tiene que intervenir para que eso suceda. Gálatas 3:5, aquel pues que os suministra al Espíritu y hace milagros entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Si la fe viene por el oír de la palabra de Dios, entonces es importante que aprendamos a oír. Lo que se nos olvida muchas veces es que no solo la fe viene por el oír, sino que muchas veces la incredulidad, el temor, la duda también vienen por el oír.
Tú estás esperanzado, escuchaste algo y tú dices, mi fe aumentará y voy a hacer las cosas que Dios me está diciendo que haga. Y alguien te viene y te dice cosas para debilitar tu fe y hacerte caer. ¿Qué tienes que hacer? Cerrar tu oído y no escuchar. Y escuchar lo que Dios está diciendo justamente. Puedo asegurar que cada persona es el producto de lo que oye, ya sea positivo o negativo. Nadie se elevará más allá de lo que oye continuamente. Si creemos que podemos exponer nuestro oído continuamente al negativismo, a la enfermedad, al fracaso, sin que eso nos afecte en la vida, estamos completamente equivocados, porque no vamos a lograr justamente lo que Dios ha planeado. Es importante que desarrollemos nuestro oído espiritual. Es cuando seguimos oyendo la palabra de Dios y entonces esa palabra se convierte en rema en nuestras vidas. Si tú eres padre y continuamente le hablas a tu hijo y le aumentas la fe y le dices, sí, mi hijo, lo puedes lograr, lo puedes hacer, puedes graduarte, puedes hacer aquellas cosas que tanto hay deseo en tu corazón, tu hijo aprenderá a vivir en fe y creerá eso cada día más, a pesar de que las cosas negativas lo puedan acobardar en la vida. Yo era muy chico, muy pequeño, tendría unos, 8 o 9 años, y yo ya les conté esta historia una vez, y entonces mi tío llegó de Estados Unidos a mi país y me regaló un autito. Y ese autito me fascinó tanto que yo me hacía la idea de que ese era mi auto cuando sea grande. Ahora, era una utopía que ese auto se pueda manejar en mi país, porque ni existían esos autos. Era un Ford Mustang. Y yo dije, algún día voy a pasar por la casa de Graciela, la voy a recoger, la voy a llevar, y se va a ir conmigo en ese auto. Yo no tenía 9 años, porque ya de esa edad yo pensaba que me iba a casar con Graciela. Y esta semana, el jueves, cumplimos 38 años de casado, así que gracias. Y entonces siempre eso me quedó en mi mente. Algún día cuando yo sea grande voy a tener ese auto. Llegué a este país y aquí había más posibilidades de lograr ese auto, porque aquí sí existían esos autos. Allá lo tenían 1 en 1000 personas. Y un día me acuerdo trabajando aquí en San Dimas, en una ciudad cerca, vi un Mustang, un Ford Mustang, que estaba en un garage del año 66, porque ese era el que mi tío me había regalado. Y entonces le digo al dueño, Don Fred, si algún día pensás vender este Mustang, avísame, porque yo lo quiero. Estaba impecable el auto. Me dice, no te preocupes, seguramente te voy a avisar. Pasaron 3 días. Y me llama Fred y me dice, Mario, if you want the car, just come and get it. Si quieres el auto, vení y llévatelo. Digo, bueno, pero yo no esperaba tan rápido, no tengo el dinero para ahora. Yo no te estoy hablando de dinero, me dice. ¿Lo querés? Vení a buscarlo. Mi nieta salió a andar unas vueltas con otras amigas, no le revisó el aceite al motor y lamentablemente se fundió el motor. Así que arreglalo, el auto es tuyo. Y entonces yo me fui con una grúa, recogí el auto, me lo traje a un taller mecánico, me lo arreglaron y ahí estaba muchos años en el garage y salía con Graciela, la llevaba y decía, este es el auto de mi sueño. Y yo decía, pero un auto viejo, tan viejo. No importa, pero es el auto de mi sueño y soñé toda la vida que ibas a ir conmigo en este auto. Entonces, las cosas se logran no solamente cuando tienes el dinero, sino cuando tienes la fe para hacerlo. Y sabes que no hay nada imposible, no hay nada imposible. Usted dirá, bueno, pero eso es muy materialístico y muy algo que no me sirve. Yo en este momento necesito otra cosa. Bueno, ejercita tu fe para hacer eso. Y termino con esto. Fe por el oír, no por ver. Mateo capítulo 9, 27 dice, pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos. Escuchen esto, fascinante. Dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijos de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe, ¿qué? Sea hecho. Conforme a vuestra fe, sea hecho. Al leer este pasaje de los ciegos, yo me pregunto, ¿cómo hicieron para seguirlo a Jesús si no veían? Porque dice que lo seguían a Jesús. Asumo que alguien los acompañaba, decía, por ahí va Jesús. O simplemente Jesús estaba hablando y entonces ellos escuchaban la voz, escuchaban la voz de Jesús y seguían a Jesús porque escuchaban la voz de Él. No veían, pero escuchaban. Y su fe creció por oír la voz de Jesús. Así que lo siguieron hasta que encontraron que Él se detiene
y Jesús hace el milagro en su vida. Me imagino que después de eso habrá habido muchos milagros más, porque si ahora, el tema es este, nosotros aquí, actualmente, en la actualidad, vemos y muchas veces no creemos tanto como estos ciegos le creían a Jesús, que no veían, pero sí oían. Así que si nosotros viendo podemos hacer tal vez más que estos ciegos, debemos escuchar la voz de Jesús y hacer lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Jesús sabía que ellos tenían fe justamente porque sin verlo reconocieron. Caminar por fe y no por vista significa recibir tu cheque de semana, quincenal, mensual y decir, Señor, esto no me alcanza para pagar todo lo que tengo que pagar. Pero yo sé que tú eres mi proveedor. No es mi trabajo el proveedor, sino tú eres mi proveedor. Así que yo hago lo que tú me pides que haga y en consecuencia yo espero que el milagro venga de parte tuya. Párate en fe y verás lo que Dios puede hacer en tu vida. No es tu trabajo, es Dios obrando milagrosamente cuando tú te paras en fe y haces lo que Dios te dice. Marcos relata en capítulo 5, verso 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino de entre la multitud y tocó su manto. Lucas 7:3, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. La mujer con flujo de sangre, el centurión se acercaron a Jesús y recibieron lo que estaban buscando porque escucharon sobre él y lo buscaron y lo encontraron y dijeron, queremos aquello. Y Jesús obró en sus vidas. Mantengámonos atentos a su voz para que nuestra fe se alimente y podamos ejercitarla para lograr obtener las promesas que Él ya ha terminado. Así que, y termino con este versículo. Lucas 17, 5 y 6. Los apóstoles pidieron al Señor, danos más fe. El Señor les contestó, si ustedes tuvieran fe, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol, arráncate de aquí y plántate en el mar, y les haría caso. ¡Oh, wow! En otras palabras, no es el tamaño de la fe, es el ejercicio que haces con ella para que la misma se incremente, porque tienes cosas que lograr, tienes deseos y anhelos en la vida, tienes milagros que testificar. Asegúrate que seguirás el camino que Dios te ha trazado, asegúrate de recuperar el sentido de la vida y cambiarás tus emociones para bien y podrás decir, Dios, gracias por enseñarme a vivir en victoria y caminar en fe cada día de mi vida, porque si tú lo has marcado y así yo lo haré para vivir todo lo que tú quieres y hacer lo que quieres. En el nombre de Jesús, de pie. Sé que tú no
gracias porque tú sigues obrando. El tiempo, a pesar de que ha pasado, tú sigues siendo el mismo. Ayer, hoy y por siempre. Por eso estamos seguros y agradecidos a ti, que tú sigues manifestando tu poder, obrando en diferentes formas. Señor, que esta palabra pueda llegar y germinar en nuestros corazones como una semilla, y podamos crecer en fe haciendo aquello que tú has prometido que nosotros tenemos que hacer. Que el propósito tuyo se cumpla en nuestras vidas. Bendigo a aquellos que están conectados en este momento, que tú hables a sus corazones y que puedan creer en esta palabra, para que esa palabra se haga vida y que pueda dar el fruto necesario. En tu nombre, Jesús. Amén, amén y amén. ¡Aleluya! Bendecimos a aquellos que están conectados. Que Dios esté con ustedes. Pongan en práctica la palabra y Dios obrará de una manera sin límites. Te bendecimos y los esperamos la próxima semana a las 4 de la tarde en este mismo lugar.